Ahora mismo estoy en Melbourne, Australia, y ustedes saben que en este canal nos dedicamos a hablar sobre temas de diseño, pero quisiera tocar un tema muy importante que es el tema de migrar, porque pues yo migré a Australia hace 5 años, entonces quise hacer este video y voy a contarles 5 lecciones que he aprendido en este país, que me cambiaron la vida totalmente. Y bueno, si quieren echar un poquito de chismecito, si quieren saber un poquito más de cómo es esta experiencia, quédense hasta el final. Valorar las pequeñas cosas, y la palabra valorar en este contexto es súper importante porque es que uno se muda a otro país y empieza a valorar hasta, mejor dicho, todo. El papá, la mamá, los hermanos, las mascotas que dejó, los amigos, el clima, la comida, bueno, en fin, la lista es interminable. En este contexto pues quisiera decir que no a todo el mundo le da igual de duro, por decirlo así, el tema de emigrar y extrañar ese tipo de cosas. Hay gente pues que tiene diferentes respuestas emocionales a las cosas, no todos pues sentimos las cosas de la misma manera, pero yo creo que en general la palabra es valorar. Y es que uno empieza a valorar desde lo más complejo hasta lo más simple. Por ejemplo, lo más complejo hablo como de esas cosas que nos pegan emocionalmente, como extrañar el perro, la comida, bueno, lo que ya mencioné anteriormente, pero lo más simple, no sé, la papelería de la esquina, la panadería del barrio, todas esas cosas que eran que estaban como muy a la mano en su momento. Por ejemplo, si yo tengo que sacar una copia, bueno, yo no tengo una impresora en mi casa, entonces tengo que ir a una papelería, recargar una tarjeta, hacer una fila muy larga por una copia. Yo iba a la papelería de la esquina y la copia estaba en 1 minuto y era mucho más barata. Entonces, todas esas cosas que parecen muy bobas, pero que uno extraña acá, las cosas de belleza son súper caras. Bueno, en fin. Lo que me pasó a mí fue que cuando yo salí de Australia tenía mis 4 abuelitos vivos y ahora solo me queda uno. Entonces yo no pude asistir ni siquiera al funeral, no pude estar con ellos. En el momento en el que yo me despedí físicamente de ellos, sabía que podría ser la última vez que los iba a ver, pero cuando murieron sí sentí qué lástima no haber podido estar con ellos, qué lástima como vivir un duelo acá solo con la noticia, ¿cierto? Porque a veces uno dice, bueno, estoy allá, estoy en el funeral y se cuenta que ya murió. Pero el año pasado, por lo menos el año pasado que fui a Colombia, ya como, o sea, es raro porque yo fui allá al cementerio, ya no fui a sus casas, ya no fui a verlos, entonces de cierta forma dolió, y esto me hace pensar que hay que valorar mucho la familia y valorar, así peleen uno con la familia, porque a veces hay peleas, hay discusiones, hay malentendidos, pero en general la familia creo que para mí y para muchos es muy importante. Segundo, la gratitud. Practicar la gratitud siempre. Dicen que la gratitud es una de esas emociones que nos hace sentir más positivos y más felices, y creo que es muy cierto. Bueno, y ustedes dirán, Nana, ¿por qué está hablando de la gratitud? Y es que la gratitud es muy importante en este contexto, porque para nadie es un secreto que cuando uno se muda, esta vida está llena de muchísimos cambios. Y a veces hay cosas que no salen como uno lo esperaba. Y es que creo que cuando uno se muda a otro país por primera vez, la expectativa es muy alta, y claro que lo es, pues con justa razón. Todas nuestras dinámicas de vida cambian y a veces parece que todo se derrumba o todo se compone. Puede que extrañes ese trabajo que tenías en tu país porque te tocó reinventarte y hay que pagar las cuentas. O también puede que estés muy feliz porque encontraste un trabajo muy rápidamente y vas a poder pagar esas cuentas. Es allí donde creo que es muy importante practicar la gratitud. Recordar que yo elegí esta vida no por necesidad, sino porque quise, y agradecer por el lugar donde estoy. Ser agradecidos por lo bueno, porque las experiencias positivas valen oro. Y por lo no tan bueno, porque de eso no tan bueno también se aprende y uno tiene lecciones muy buenas y muy positivas para la vida. Y hay una frase que me encanta mucho que dice: gracias por lo que tuve, por lo que tengo y por lo que está por venir. Entonces, a practicar la gratitud.
Esta lección me parece demasiado importante porque es que yo no sabía nada de finanzas cuando llegué a Australia. Y aquí me gustaría contarles de la historia, bueno, una historia que me pasó cuando tuve que pagar la primera vez declarar mis impuestos en Australia. Primero aclaro que nosotros como estudiantes internacionales también pagamos impuestos como si fuéramos residentes o ciudadanos. Entonces siempre tenemos que declarar nuestros impuestos cuando acaba el año fiscal. ¿Qué pasó la primera vez? No, me tocó pagar. Y no, para mí eso fue terrible. Era la primera vez que yo pagaba impuestos porque ni siquiera en Colombia pagaba impuestos, entonces fue algo súper duro para mí. Yo decía, no, ¿por qué? Porque a mí yo no quiero pagar, me parece súper injusto, pero lo único que pienso ahorita es que digo, bueno, pues tenía una ignorancia financiera muy grande, porque a los impuestos hay que pagarlos, porque la primera vez me dio súper duro pagarlos y no sabía nada. Entonces creo que esta ha sido una lección que más allá de aprender a pagar impuestos y más allá de aprender a pagar mis cuentas, he aprendido de pronto a mirar qué mecanismos puedo inventarme, por decirlo así, para no depender de un trabajo, para no depender de pronto de mi cuerpo, aunque suene mal, pero en este momento mi cuerpo es mi activo. Por ejemplo, si me doblo un pie, si me pasa algo, pues potencialmente no podría ir a trabajar, y eso es algo que no es bueno porque primero estamos lejos de casa, incapacitarnos sería algo terrible porque no tenemos quien nos cuide, porque todo vale, todo cuesta. Entonces eso me ha ayudado a preguntarme cómo puedo generar ingresos de otra manera. Y sí, bueno, generalmente de este tema nunca se habla, no nos hablan en la casa, ni en el colegio, ni en la universidad, y creo que es muy importante. Y si ustedes están por venir o ya están acá en Australia, hagan un plan, hagan ese plan, porque sin un plan no hay una meta. Si quieren comprar su casa en su país o si quieren hacer un máster acá, hay que organizar las finanzas porque realmente el dinero como llega, se va. Entonces hay que aprovechar cuando tenemos como esas entradas de dinero para tener una meta de cualquier cosa, una maestría, una casa, un carro, no sé, y saber invertir y también invertir en nosotros mismos, ¿no? Porque generalmente a veces invertimos en cosas, pero también hay que saber de pronto invertir en habilidades o skills que son para mí, que me van a ayudar a crecer como persona. ¿Qué pasaría si a ustedes les tocara mudarse a la casa de su vecino por algún motivo, razón o circunstancia? ¿Cambiaría en algo sus vidas? Yo creo que sí. Entonces, otra vez digo, como, Nana, ¿por qué estás hablando de inteligencia emocional? Obviamente la inteligencia emocional es importante para todo, pero creo que una de las lecciones que más me ha dejado esta experiencia es aprender a lidiar con las personas y conmigo misma, obviamente, porque no es fácil, porque la experiencia a veces se torna un poco difícil. Estamos lejos de casa, de pronto ese apoyo que teníamos antes no está con nosotros. Yo afortunadamente tengo a mi pareja que me ha apoyado un montón, y admiro mucho a las personas que vienen solas porque la experiencia a veces es un poco emocionalmente dura. Entonces es importante tener ese apoyo o las herramientas necesarias para poder afrontar la nueva vida que estamos afrontando, o que estamos, sí, para poder afrontar la nueva vida que estamos viviendo o que estamos teniendo, o esas nuevas experiencias. Bueno, creo que uno de cierta forma madura un poco más, obviamente pues porque nosotros nos mudamos a otro país y no tenemos un círculo de apoyo, no sé, como la mamá, como el papá, como las hermanas. De pronto antes solíamos ir a comer juntos, ahora no estamos juntos, entonces tenemos que buscar otras formas, pronto de apoyo emocional, como nuevos amigos o bueno, en fin. Bueno, en este sentido hay un libro que a mí me ayudó muchísimo a entender muchas cosas, y este libro es el que se llama Los Cuatro Acuerdos. No sé si lo han leído y se los recomiendo un montón, entonces quiero leer los 4 acuerdos para que se contextualicen, porque me parece súper interesante y súper inclusive, como que todo encaja. Yo leí ese libro y dije, todo encaja, tengo que aprender de manejo emocional y tengo que aprender que los otros no son los responsables de lo que me está pasando a mí. Entonces el primero dice, bueno, hay mucho ruido en el ambiente, lo siento. Bueno, estábamos hablando de los 4 acuerdos. El primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que ser impecable o prudente. De esa manera lo veo yo, porque muchas veces nos mudamos y conocemos gente nueva y gente de todo el mundo y gente de... Creo que uno aprende a lidiar con las personas. Luego, desde ese punto de vista, como cuidar sus palabras con uno mismo y con los demás. La segunda,
O bueno, la siguiente, no te tomes nada personalmente. Esta sí que me cambió la vida. Por ejemplo, cuando alguien me decía algo, por ejemplo, aquí la gente no saluda, entonces era como, ay, no me saludó. Pucha, la gente no saluda, la gente es así. Aquí la cultura es diferente. Y es un país lleno de mucha multiculturalidad, entonces no hay que tomarse las cosas a modo personal. La siguiente dice, no hagas suposiciones. Siempre hacemos suposiciones por miedo a preguntar. Y esto es tan cierto, si vemos que algo está mal, pues preguntemos. Y sé que es un poco complejo, porque a veces uno no quiere hablar, o a veces uno no quiere preguntarle a la otra persona, pero es importante como para el buen desarrollo de las dinámicas, tanto en el trabajo como en la casa, bueno, como en la vida. Y por último, haz siempre lo máximo que puedas. Haz lo que puedas con lo que tienes y disfruta de las cosas que te hacen feliz. ¿Cómo es que dice eso? Ey, la plata no manda la... Sí, haz lo que puedes con lo que tienes. Así de sencillo. Aunque a veces las situaciones se tornen difíciles, el panorama no es tan duro. Así que bueno, en este sentido mi conclusión es que si ya estás viviendo en otro país o si piensas mudarte, ese tema emocional hay que revisarlo muy bien porque a veces creemos que no es importante y lo es todo. Las emociones en la vida lo son todo. Si uno está mal emocionalmente, nada funciona. Entonces, bueno, a revisar esas emociones y ese corazoncito. Bueno, y por último, aceptar esas cosas que no puedo cambiar. ¿Y qué son esas cosas que no puedo cambiar? Por ejemplo, cuando yo me mudé a Australia, pensaba que al año podría ir a visitar a mi familia, porque yo dije, no, trabajo duro, luego al año vuelvo, y estaba planeando ir cuando llegó la pandemia. Y no tuve que esperar un año, sino casi 4 años para poder volver a ver a mi familia. Entonces fue algo que para mí fue como, tengo que aceptar las cosas que no puedo cambiar y a veces no es tan fácil practicarlo porque uno se desespera, porque a veces las cosas no salen como uno quiere y sobre todo porque uno está en un campo de juego como visitante, ¿cierto? Entonces hay cosas que no dependen de uno. Por ejemplo, si tú estás en visa de estudiante no puedes, pues no sé, tener un trabajo full time. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces, bueno, si tú eres estudiante, quieres un trabajo profesional, pero solo puedes trabajar medio tiempo, entonces es un poco complejo que podamos acceder a ciertos trabajos. Entonces todas estas cosas son cosas que de pronto hasta que no se viven no las entendemos. Y en este punto no quiero decir que nada salga como uno quiere. Hay muchas cosas que conspiran a nuestro favor. Puedo decir que son más las cosas positivas que las cosas no tan positivas. Entonces lo que quiero decir con esto es que sí, una lección que yo aprendí es aceptar las cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar, por ejemplo, el clima. No puedo cambiar, por ejemplo, que haya un montón de ruido. No puedo cambiar muchas cosas. De pronto aceptarlas. Y aceptar es un poco difícil, pero pues esta es la vida y bueno, aquí estamos para aprender, para seguir cambiando, para mejorar y bueno, esta es la 5ª lección. Y bueno, finalmente eso es todo. Yo espero que les haya gustado este video, espero que lo disfruten hasta donde puedan verlo. Denle like a este video, suscríbanse a mi canal. Espero poder vernos pronto. Estoy haciendo lo posible por hacer videos más seguido. Muchas gracias y si ustedes están pensando en migrar, vivan la experiencia. Si no la han vivido, vívanla porque uno no va a saber qué se siente hasta que lo vive. Esta es una experiencia bastante enriquecedora, uno crece personalmente lo que ustedes no se puedan imaginar, entonces háganlo, no se queden con las ganas.